hemos presentado tanto acá en Comisión Consultiva como en la propia plenaria, hemos remitido actualización del informe de la masacre del Junquito, donde resultó asesinado el señor Óscar Pérez y sus compañeros, a todas las instancias internacionales correspondientes. Hemos remitido recientemente actualización tanto a el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como a la Corte Penal Internacional, a quien le pedimos que por ese caso en particular abriera una investigación. Asimismo, hemos abierto investigación por la llamada Operación Gedeón II, donde han resultado privados de libertad previa tortura, previa desaparición forzosa y previo tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto para los detenidos como para sus familiares, a 12 venezolanos que en este momento se encuentran privados de libertad, que además ya eran varios de ellos presos políticos que estaban gozando de una medida sustitutiva de privación de la libertad, y donde se cuentan 2 menores de edad, siendo esta la nueva modalidad del régimen. Está metiendo menores de edad presos como presos políticos, y además fueron brutalmente torturados. Ya abrimos también la investigación por ese caso y declararon las víctimas, y esto también ha sido remitido el día de hoy al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por lo que respecta a la agenda legislativa de la Comisión, como usted y la Junta Directiva y nuestros colegas bien saben, ya hemos aprobado en primera discusión el proyecto de ley de calabozos policiales. La semana pasada, el mismo miércoles, apenas aprobada en primera discusión, dimos entrada en la comisión y ya iniciamos el proceso de consulta pública. Este trabajo lo vamos a llevar a cabo conjuntamente con la Comisión de Cultos y de Régimen Penitenciario, con la cual estamos también avanzando en el trabajo de lo que va a ser la presentación del informe de la masacre de Carabobo, sobre la cual ahondará nuestro colega el diputado Carlos Lozano, que se encuentra presente. Asimismo, señor presidente, hemos concluido la redacción de la ley contra el robo y uso de teléfonos celulares robados, para que la podamos presentar una vez que hayamos concluido con la segunda discusión de la ley que estamos llevando a cabo ahorita, que es la de calabozos policiales, y estamos trabajando junto con la Comisión de Familia, con la diputada Mariela Magallanes, en aras de todo el plan que le hemos presentado, que va desde la prevención del delito, que es fundamental, hasta la reinserción adecuada del delincuente en sociedad. En el marco de las leyes para la prevención del delito, estamos trabajando junto con la Comisión de Familia una ley contra el acoso escolar, atendiendo al tema famosísimo de las ventanas rotas, que hay que prevenir desde las primeras etapas. Estamos trabajando ese proyecto de ley y pronto también lo vamos a presentar para su debate en plenaria. Es todo, presidente. Gracias, diputada Delsa Solorza. Comisión Permanente de Política Exterior, ¿hay alguien presente? No está presente ningún representante de la Comisión de Política Exterior. En todo caso, informo que ayer me comuniqué con el diputado Florido, que está en el exterior. Él está apoyando al diputado Guanipa, una gestión muy importante que está realizando el diputado Guanipa con coordinación con la presidencia de la Asamblea y con el Congreso colombiano, una actividad que probablemente se realice a principios del mes de junio, de solidaridad de los parlamentos latinoamericanos y especialmente del colombiano con la Asamblea Nacional de Venezuela. Pasamos entonces a la siguiente comisión, que es la Comisión Permanente de Contraloría. ¿Quién se encuentra presente en la comisión? Adelante, diputado. Sí, buenos días. Acusamos al presidente Freddy Superlano, que lamentablemente por situaciones logísticas no pudo asistir. Corresponde a mí asumir esta responsabilidad de brindar este informe, donde hoy queremos reivindicar la labor contralora que ha tenido este Parlamento, cuando vemos que la justicia española ha iniciado un proceso de investigación, ya aplicando toda la justicia para el caso que, como usted señaló al principio, presidente, coincide justamente con el deterioro de los servicios públicos
y me refiero al caso de Derwicks, con toda la trama de corrupción que hubo con la adquisición de las termoeléctricas que se hizo durante el gobierno de Chávez e inicialmente durante el gobierno de Maduro. Es una situación que coincide justamente con esta gravísima crisis que estamos viviendo los venezolanos, con las deficiencias del suministro eléctrico, y que justamente, como les decía al principio, se reivindica la labor contralora del Parlamento cuando nosotros en el 2016, con la presidencia en la Comisión de Contraloría del compañero Freddy Guevara, se inició toda una investigación muy bien respaldada, que lamentablemente no encontró en el país, en los tribunales de justicia, por parte del Ministerio Público no hubo en ese momento la determinación de asumir las responsabilidades, y nosotros, a través de esta comisión y a través del diputado Freddy Guevara, se inició todo un proceso internacional para que se determinaran, para que se establecieran dónde estaban los fondos de estos ciudadanos de Derwick. Hoy, gracias a Dios, la justicia española inicia este proceso ya con acusaciones formales, de manera pues que hoy quiero insistir que se reivindica la labor del Parlamento desde el punto de vista contralor, y además es un mensaje muy claro a todos los corruptos venezolanos que hoy están en el mundo pretendiendo o queriendo o manifestando que están libres. Hoy hay un mensaje muy claro que este Parlamento tiene plena vigencia, no solamente en Venezuela, sino que en todo el mundo, y que la labor que nosotros desarrollemos tiene consecuencias. Ya se hizo con el caso del expresidente PDVSA Ramírez, y hoy empieza ya con los empresarios, con los privados que hicieron labores fraudulentas en perjuicio del Tesoro Nacional. Ahí está la justicia, y que en Venezuela, tarde o temprano, también esa justicia va a estar, va a aparecer, y que tiene que haber, por supuesto, no solamente el tema de la justicia, sino también la condena moral, porque ha sido la corrupción, como usted señala, presidente, el gran, lamentablemente, ha sido el gran factor que hoy determine todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos padeciendo los venezolanos. También quiero señalar que la Comisión de Contraloría ha venido desarrollando un trabajo en colaboración con los trabajadores del Banco Industrial, que han estado asistiendo todas las semanas a las sesiones de la Comisión para dar información muy precisa de hechos de corrupción, como fue la venta de las sedes del Banco Industrial en Miami y en Nueva York, y hay información muy precisa que ya seguramente en las próximas semanas el presidente Superlano estará dando, porque ha sido una labor de investigación donde los trabajadores del Banco Industrial, ex trabajadores del Banco Industrial, han suministrado información, incluso donde ha habido robo de obras de arte, robo de carpetas con bonos que había comprado el Banco Industrial en distintos organismos internacionales y en distintas acciones, y que lamentablemente han sido desaparecidas, y este trabajo que se ha venido llevando a cabo de una manera muy precisa, muy metodológica, ha dado y está dando frutos importantes, y que por supuesto el presidente Superlano lo va a anunciar. También, por supuesto, ha habido una tarea importante en lo que ha sido la consulta pública, y quiero manifestarle que en cada una de las consultas públicas que hacemos en los distintos estados es realmente impresionante la legitimidad que el mismo pueblo viene a darnos en estas asistencias masivas cuando se habla de leyes contra la corrupción o de leyes de recuperación de bienes producto de la corrupción. La gente asiste de verdad de manera masiva en las universidades, en los gremios, para justamente también dar sus ideas, dar sus aportes y sobre todo apoyar a la labor que venimos haciendo aquí en la Asamblea Nacional. Eso es algo bien importante, porque permite que la Asamblea Nacional esté en la calle, en contacto con la gente, y la gente legitimando el trabajo parlamentario que hemos venido desarrollando y haciendo en estos últimos 2 años y medio. También hemos designado una subcomisión dentro de la Comisión de Contraloría para analizar todo el entramado legal, financiero y contable que hubo en todo el caso de corrupción de PDVSA. No es nada más Ramírez como punta del iceberg, sino también todo lo que tiene que ver con el sector privado, pero también con firmas de abogados nacionales e internacionales que fueron los que armaron todo el entramado legal, pero también el entramado financiero y contable. Empresas, vuelvo y repito,
firmas de abogados, firmas de contadores nacionales e internacionales involucrados que fueron los que desarrollaron todo el entramado legal para que se pudieran hacer y se pudieran desarrollar casos de corrupción. Hemos estado citando para que se presenten en la comisión, en las sesiones de la comisión, y podamos tener información de primera mano de cuáles y cómo fueron que se armó todo ese entramado. Quiero que hoy quede claro que no solamente es el hecho de que estos abogados o contadores hayan cometido algún delito o alguna falta, sino que también tiene que existir por parte de nosotros y del pueblo venezolano la condena moral y la condena ética, porque han sido estos abogados y estos contadores parte de todo un entramado de corrupción y que es consecuencia de lo que hoy estamos viviendo. Nosotros, cuando hemos leído casos como el libro de los juristas del horror, veíamos que no solamente era el señor que torturaba o el señor que asesinaba, sino que también hubo jueces, hubo constitucionalistas, hubo registradores, hubo notarios, y los abogados de estos señores también están en la historia como culpables de todo lo que vivió un pueblo producto de estas políticas. De manera pues que nosotros tenemos que ser muy enfáticos en el tema moral y en el tema ético, porque no puede ser que aquí habían abogados, tanto nacionales como internacionales, bufetes altamente reconocidos en el mundo, y como bufetes aquí también, que estuvieron y que están involucrados, y que tiene que haber, vuelvo y repito, más allá de ese trabajo, vuelvo y repito, que pueda ser no un delito, a lo mejor fue una falta, porque ellos estaban cumpliendo su trabajo, pero tiene que haber una condena también moral por parte de este Parlamento y por parte del pueblo venezolano, porque fueron y son responsables de lo que hoy está sucediendo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias al diputado Guillermo Luce por su información en nombre de la Comisión Permanente de Contraloría. Tiene la palabra por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico el diputado Rafael David Guzmán, presidente de la comisión. Muy buenos días, presidente, colegas diputados. Fíjense, la Comisión de Finanzas ha venido desarrollando un trabajo de Contraloría. Como ustedes saben, la Comisión de Finanzas se ha visto en la necesidad, frente a la ausencia por parte del Banco Central, de exponer los números que necesitamos los venezolanos, que necesita la economía venezolana, pues sobre todo en materia de inflación y producción, pues la Asamblea Nacional se ha visto en la necesidad de asumir ese espacio con escasos recursos, pero con un esfuerzo importante a lo largo de mucho voluntariado a lo largo y ancho del territorio, con la misma metodología del Banco Central. Hemos venido desarrollando ese trabajo que ya en el caso del mes de abril, estamos a días, ya mañana se va a anunciar desde la Comisión de Finanzas, con vocería del diputado José Guerra, se va a anunciar el índice de producción de la Asamblea Nacional, y el lunes de la semana que viene se va a anunciar el índice de inflación de la Asamblea de inflación para el mes de abril del año 2018. Otras cosas que nosotros hemos venido trabajando y denunciando tienen que ver con esta implementación del nuevo cono monetario, apenas 48 horas antes del anuncio de esta nueva reconversión. La Asamblea Nacional estaba haciendo una denuncia desde la Comisión de Finanzas, estábamos advirtiendo la necesidad de la ampliación del nuevo cono monetario y el problema de efectivo que estamos viviendo. Tenemos un derecho de palabra más adelante para ampliar sobre el tema y sobre las investigaciones que ha venido haciendo la Comisión de Finanzas y las recomendaciones que tenemos que hacer sobre este punto. En materia legislativa, la Comisión de Finanzas se ha dado la tarea fundamental de trabajar dos leyes puntuales, que son la ley de tierras, que ya está
en manos de una comisión especial, no solamente de la Comisión de Finanzas, sino integrantes de otras comisiones, encabezadas por el diputado Alfonso Marquina. La discusión para llegar a un acuerdo definitivo con una reforma de la Ley de Tierras que en los próximos días ya deberíamos estar presentando para la plenaria para su discusión. De igual forma, el otro punto es la Ley de Semillas, que lo lleva ya la Ley de Ciencia y Tecnología y la Subcomisión de Desarrollo Agropecuario de la Comisión de Finanzas también está incorporada en ese tema. El tercer punto legislativo es el avance que tenemos en materia de la reforma fiscal. Urge, para salir de esta crisis, presentarle al país una reforma fiscal que, acompañada con una reforma monetaria, ayude a salir de la crisis a todos los venezolanos, de esta hiperinflación que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Diputado Guzmán, sobre la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, ¿qué hay en la comisión? También la estamos trabajando, presidente. La Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias, que la está presidiendo la diputada María Beatriz Martínez, también está avanzando en ese asunto. Ya lo deberíamos tener para los próximos días, ya un papel de trabajo avanzado para presentarlo a la plenaria. Gracias, diputado. Esa ley está en la agenda legislativa que acordamos y es importante, no tengo que extenderme en la significación que tiene el tema de que rescatemos, por lo menos por vía legislativa, la autonomía del Banco Central, aprobando la reforma de la ley, más o menos en los términos en que fue rechazada cuando la aprobamos en su oportunidad. Pero creo que es importante darle prioridad, pues, entre las leyes a la del Banco Central. Adelante. Sonido. ¿Aló? Sí, presidente. Precisamente la cabeza de la reforma monetaria es precisamente la ley del Banco Central de Venezuela. Gracias, diputado. Comisión Permanente de Energía y Petróleo. El presidente, su vicepresidente, el diputado Elías Mata, tiene la palabra. Buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados. Bueno, voy a comenzar primero con el informe sobre el documento que esta comisión aprobó, que está desarrollando la comisión, que tiene que ver cómo recuperar la industria petrolera. Hicimos un evento recientemente aquí en el Palacio, donde estuvo, ¿verdad?, las personas que estuvieron presentes, ¿verdad?, contribuyeron bastante con el documento. Yo creo que aspiro que máximo en un mes ya la Asamblea pueda publicar este documento para que entendamos la situación en la que estamos. Hoy en día Venezuela está exportando menos petróleo que Estados Unidos, que no exportaba. Estados Unidos está exportando ahorita 1,6 millones de barriles. Venezuela exporta 1,5. Algo inaudito. Y cayendo. Colombia exportó más petróleo a Estados Unidos que Venezuela en febrero, para que tengan una idea de cómo estamos aquí. Y la industria está en caída libre. Nosotros este documento, ¿verdad?, que es un documento serio, yo creo que la Asamblea va a quedar bien parada allí, es un documento para que el país conozca qué hay que hacer para recuperar la industria. Eso en primer lugar. Con respecto a las leyes que tenemos en la comisión, está la ley de oro, que fue devuelta, como ustedes conocen, fue aprobada por la Asamblea Nacional. Está Jorge Millán trabajando esa ley para volverla a activar. La segunda ley que tenemos es esta ley, que es la ley de reforma orgánica que reserva el Estado los bienes y servicios conexos de las actividades primarias de hidrocarburos. Esta es una ley que tiene que ver con la expropiación que se hizo en la costa oriental del lago, que todos ustedes conocen. Ya esta ley está en consulta pública para segunda discusión. Yo quiero también traer a colación lo siguiente. Si uno revisa bien la Constitución y revisa bien el reglamento interior de debates, la consulta también se puede hacer vía internet, vía
los elementos tecnológicos que tengamos a mano. Yo quiero recordar que en la asamblea del año pasado, del periodo pasado, Marquina es testigo, aquí aprobaron leyes en 3 días. Llegaba la ley un día, la metían por emergencia, porque lo permitía el reglamento. Al segundo día la enviaban a la comisión. En la comisión decían, nosotros preguntamos y el informe y la consulta pública ya está publicado en la página web. ¿Qué opinen hoy? Y al tercer día la traían a la asamblea y la aprobaban. Se lo que quiero decir que no nos pongamos tampoco nosotros un cinturón de fuerza, para eso hagamos la consulta también vía tecnológica, tenemos cómo hacerlo. Nosotros hoy, por ejemplo, esta ley, hemos enviado más de 300 emails y estamos consultando a todas las cámaras, a todos los sectores importantes. Bueno, es una consulta pública. O sea, no tengo por qué de manera física. Yo quiero traer eso como un elemento para que también avancemos pues, en los proyectos de ley. Yo aspiro que máximo en un mes estemos presentando la ley final. ¿Ya? Sí. La ley de hidrocarburos gaseosos, esa ley solamente es una reforma puntual. Ya creo que también la próxima semana sale a consulta pública para la segunda discusión. Ya la primera discusión fue aprobada. Esa ley simplemente es que, como se aprobó vía habilitante, de manera extraña, no extraña, de una viveza criolla, en las concesiones de hidrocarburos gaseosos se puede entregar 100% a los privados sin pasar por la Asamblea Nacional. O sea, le quitaron la potestad a la Asamblea Nacional de revisar esas concesiones. Y eso viola la Constitución en el artículo 150. Y por eso nosotros estamos volviendo a colocar en esa ley ese aspecto constitucional. Así que es una reforma que también aspiramos que dentro de un mes vaya a la Asamblea Nacional de manera directa. La otra es la ley de minas, que es similar a esta, que también hay que adaptarla a lo que establece la Constitución y también lo estamos haciendo. La más compleja es la reforma de la ley de hidrocarburos, que como todos ustedes saben es una ley que cada vez que se reforma en el país es una discusión que tiene que darse de manera seria. ¿Qué aspectos se están discutiendo ahí? Ahí está Francisco Sucre, está trabajando Jorge Millán, estamos trabajando varios allí. Pero, por ejemplo, los aspectos que más resaltan es, primero, eso de que en una concesión obligatoriamente el Estado tiene que tener mayoría. En todos los sitios que uno revisa, en todas las legislaciones que uno revisa, eso lo decide el Estado, no tiene por qué ser obligatorio. Si hay concesiones en las cuales el Estado participa y otras en las cuales simplemente las entrega completas a un sector privado, depende de lo que decida el Estado, cómo las quiere hacer, el órgano rector. Otra de las cosas es la rigidez en cuanto a las regalías. Esta ley es una regalía fija del 30%. Y hay aspectos donde hay campos donde eso pudiera bajar o aumentar, es decir, que eso sea más flexible. Ese es otro de los temas que estamos discutiendo. Es decir, son aspectos, como se ve, medulares, por lo tanto estamos haciendo las mayores consultas posibles. Esta es una ley muy importante, pero así avanza. Con respecto a los informes de varios casos que se están llevando en la comisión, ustedes recuerdan el caso de Rosneft, donde el gobierno de manera arbitraria le entregó a Rosneft una ampliación de acciones del 23% sin pasar por la Asamblea. Eso sigue para nosotros siendo ilegal. Estamos todavía en ese caso. Está el caso de los pescadores, que recientemente ustedes nos lo remitieron a la comisión. Ya hemos informado al órgano, al fondo, que esta comisión está investigando ese caso. Está el caso de la situación del contrabando de oro, que ya estamos haciendo algunos trabajos con referente a ello. Y bueno, ese es más o menos el orden del trabajo de la comisión. Muchas gracias, diputado Mata. Es importante, especialmente en lo que se refiere a la ley de hidrocarburos, hacer participar en la consulta pública a tantos expertos en la materia que tenemos en Venezuela, de manera que siempre es una ley que debe contar con el mayor consenso nacional para el momento en que la tengamos que ver en la Asamblea. Pero me parece bien, tienen varios proyectos que son todos importantes y por supuesto es válido la vía Internet, es válida como una vía pues, de participación de la gente. Aunque nos gustaría más, nosotros en el caso de la Ley de Producción Nacional creamos incluso un correo especial y fuimos a 17 estados, pero las limitaciones físicas que hay en estos momentos a veces nos obligan a usar más
el método electrónico. Lo importante es cumplir con el reglamento. Continuamos entonces con la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano, presidente de la comisión. Va a intervenir por la comisión el diputado Sergio Vergara. Muy buenos días, ciudadano presidente, miembros de la directiva, presidentes y vicepresidentes, diputados presentes. Efectivamente, dentro del trabajo de la Comisión de Defensa y Seguridad venimos avanzando en todo lo que es el seguimiento de las denuncias hechas en la comisión por parte de ciudadanos que acudieron a ellas y a través de la visita que hiciéramos a comienzos de año a la frontera colombo-venezolana, en donde pudimos constatar una situación de altísima gravedad sobre temas concernientes a la seguridad y a la soberanía nacional. Para ello, la Comisión ha avanzado en todo lo que es la documentación y la remisión de informes y comunicaciones a los distintos organismos e instituciones del Estado venezolano que tienen responsabilidad en las materias que allí se han venido estudiando. Igualmente, y dado que durante la plenaria presentamos el caso de los militares detenidos de manera irregular, que ya superan el número de 120 militares detenidos por delitos relacionados a la traición a la patria, conspiración, rebelión y otros de esas características, sin que se haya establecido un procedimiento regular y sin que se ofrezca información suficiente al respecto. En torno a eso está prevista la comparecencia de los familiares de varios de estos militares detenidos en los próximos días a la comisión, y durante las últimas semanas el propio presidente de la comisión, el diputado Edgar Zambrano, hizo una denuncia referente al caso particular del general Raúl Isaías Baduel, quien se mantiene aislado. Sus familiares desconocen totalmente su ubicación y no ha sido dada ninguna información al respecto, para lo cual la Comisión de Defensa y Seguridad ha enviado solicitudes de información al Ministerio Público y a la Defensoría para que tengan a bien informar sobre el paradero de este ciudadano que de manera inconstitucional se mantiene en esta situación. Igualmente, la Comisión ha venido trabajando de la mano con la Comisión de Política Exterior en el tema de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, en el cual hemos hecho sesiones especiales dentro de la propia comisión y también hemos acompañado cada una de las acciones que se vienen adelantando en esta materia, para lo cual en los próximos días la propia comisión mixta va a solicitar a la plenaria la evaluación de un acuerdo para hacer referencia al litigio que pretende seguirse a través de la Corte Internacional de Justicia, y para lo cual ya hemos elaborado un informe y la posibilidad de que sea valorado por la plenaria. Igualmente, avanzar en la agenda legislativa que hemos propuesto y que busca principalmente restablecer las condiciones para los militares venezolanos, las condiciones que permitan un trato igualitario, que se respeten sus derechos humanos, porque tal como lo advertimos y lo dijimos en la propia plenaria, el hambre y la represión llegó a los cuarteles y esa situación pues coloca también, al igual que al resto de la población, a todos los funcionarios militares en Venezuela, quienes también merecen un trato digno, un trato justo
y que cese el hostigamiento y la persecución que se les tiene. Es todo, presidente. Gracias, diputado Vergara. Por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, el diputado José Trujillo. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas diputados. Ciertamente, desde la Comisión de Desarrollo Social se han planteado en el orden legislativo unas 4 leyes que ya están, que irían a segunda discusión. Dentro de esas leyes que ya se plantearía la segunda discusión está la Ley de Protección contra el Paciente y Enfermedad Celíaca, la Ley de Garantías y Alimentación Escolar, la Ley de Monumentos del Sector Salud y la Ley de Pacientes con Trastornos Autistas. Esas 4 leyes serían pasadas a una segunda discusión. Estamos preparándolas ya en estos momentos para empezar su discusión por la vía electrónica y algunas cosas lo haremos por la vía física. Sin embargo, hay que tener claro de que las limitaciones que hemos tenido no son nada sencillas con todas las limitaciones en el área de Internet, que a veces ni siquiera contamos con Internet. Entonces, esto ha complicado un poco. Además de eso, tenemos un grupo de leyes que también las vamos a promulgar como para intentarla prepararla para primera discusión, como es la Ley Especial de Pensionados No Contributivos, la Ley Orgánica de Personas Discapacitadas, Ley Especial para el Desarrollo y Protección y Dignificación del Trabajador y Trabajadora Dependiente de las Labores de la Economía Informal, Ley del Ejercicio de las Relaciones Públicas, Ley contra la Violencia de los Espacios Deportivos, también está la Ley de Profesión con el licenciado de Ciencias Fiscales, la Ley de Seguridad Acuáticas y Personas en Áreas Turísticas, Deportivas y Recreacionales, que también estamos preparándola también para su primera discusión, Ley del Ejercicio de la Profesión Optometrológica y la Ley de Libertad Sindical y Negociaciones Colectivas y Acción Sindical. Todas estas leyes que se están preparando para entrar en primera discusión, se están haciendo los contactos con algunos promotores, muy particularmente, a ver si en este semestre, presentar una de segunda discusión y 3 o 2 de primera discusión. Eso es lo que se tiene desde la Comisión de Desarrollo Social Integral. Gracias, diputado Trujillo. Yo estuve conversando con el presidente de la comisión, con el diputado José Manuel Olivares, sobre la ley que se aprobó en la agenda legislativa, el proyecto de ley de emergencia social. Entiendo que él, con un grupo de asesores que conversamos, está trabajando en ese proyecto. Creo que es muy importante que le den prioridad a ese proyecto de ley en la comisión. Creo que lo lleve como una recomendación de la presidencia, por cuanto consideramos en la comisión consultiva anterior que evidentemente uno de los temas fundamentales, una vez que se produzca el cambio en Venezuela, el cambio político, es la atención de la emergencia social. Y queremos tener un instrumento ya, por lo menos a nivel de segunda discusión, aprobado, que permita sustentar un plan de emergencia social que en Venezuela es urgente desde este momento y que es muy importante darle base legislativa a ese plan, que tendrá que contar con apoyo económico y con una serie de instrumentos fundamentales para cumplir con una misión tan importante para la estabilidad del país en el futuro y para el tema de la justicia social que está esperando el pueblo de Venezuela y que en estos momentos es demasiado urgente. De la manera que yo le transmito pues la recomendación a la Comisión Permanente, darle prioridad a una ley de emergencia social que tenga objetivos claros. Le envié un material al presidente, sí. Le entregué personalmente al presidente de la comisión y recomiendo pues que por favor le den prioridad a ese tema. El pueblo de Venezuela está esperando que le digamos cómo pensamos nosotros que vamos a enfrentar ese tema más grave que tiene el país, que es la crisis social, y ese será un instrumento fundamental. Gracias. Dos cositas, y para terminar, porque esa ley, igual que la ley de salud, está en unas prioridades que también ciertamente, pero esa la vamos a pasar directamente. Creo que el diputado Olivares se va a poner en comunicación con usted porque ya están avanzadas, tanto la de salud como la de la emergencia social. Entonces, esas leyes creo que deben estar van a ser las prioritarias que se deben presentar en primera discusión lo más pronto posible, que es lo que se están dando.
pero se me ha olvidado lo de la ley de salud y la de seguridad social, que ciertamente sí estamos trabajando en esa prioridad, en esas dos leyes. Muchas gracias y Pues gracias a usted, diputado Trujillo. Vamos entonces a la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario. Tiene la palabra el diputado Lozano. Muy buenos días, presidente, diputados. En esta Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, permítame empezar por el tema de cultos. Esta comisión se ha reunido con la Conferencia Episcopal, con grupos evangélicos y de diferentes grupos religiosos del ámbito nacional. Se les ha brindado apoyo técnico y constante asistencia desde la propia comisión, la cual presido junto a la diputada Denis Fernández. Hemos compartido información muy valiosa, sobre todo con la Conferencia Episcopal, de los problemas que más atañen al pueblo venezolano y por lo cual nosotros estamos trabajando en conjunto. Con respecto a la comisión en el régimen penitenciario, pues es bien sabido que la actual situación de país y la completa espalda, como trabaja el Ministerio de Cárceles de Iris Varela y el propio de Penitenciaría y ministro Reverol y demás entes carcelarios, no ocultan el desánimo a trabajar con nuestra comisión, mas no, sin embargo, no hemos dejado de cumplir nuestros aspectos administrativos y se han oficiado tanto a los cuerpos venezolanos y Estado venezolano como organismos internacionales como la ONU y Derechos Humanos sobre la situación latente de violación de los derechos humanos de los privados de libertad, tanto a la Fiscalía como a las propias visitas que hemos podido, en algunos casos, realizar a los calabozos de diferentes estados de Venezuela. En este punto en particular, celebramos, apoyamos, acompañamos a la iniciativa de la diputada Delsa Solórzano en cuanto a la regulación de este tema tan importante, quien sea en el estado Carabobo, en el cual se presentó hace apenas unos días, un mes de la fatal masacre de 70 detenidos, entre los cuales el retardo procesal y el hacinamiento eran violatorios del artículo 272 de nuestra Carta Magna. A nosotros nos urge el emplazamiento a los organismos del Estado al cumplimiento del 272 en el ámbito de la procura de la reinserción del detenido a el área civil, a la calle. Hemos apoyado en estas circunstancias de la comisión mixta en conjunto con la diputada Delsa Solórzano, tanto a los víctimas de los familiares de las masacres como otros grupos de detenidos a nivel del ámbito nacional que se han acercado hasta esta comisión. Hemos brindado no solamente el apoyo técnico, sino hasta logístico, para que ellos puedan acercarse. Y más allá de, en el caso de la masacre de Carabobo, la única respuesta que ellos han tenido del Estado ha sido una urna. No ha pasado de ahí. Por lo tanto, nosotros hemos oficiado a todos los órganos correspondientes y tenemos los acuses de recibo en donde hemos solicitado tanto el cuerpo del Estado Carabobo, al ciudadano gobernador y a la policía que nos brinde información de cada uno de los cuerpos de los ciudadanos que perdieron la vida en esta terrible situación de masacre. Pero ya por último, para cerrar, me llama poderosamente la atención un hecho ocurrido que no es aislado del día de ayer. Y es que el día de ayer, una de las víctimas de hace un año en la Semana Santa, a un año y 2 meses, la madre se suicidó. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema del régimen penitenciario? Pues una de las denuncias es que los policías que le dieron muerte a Daniel Kellis permanecen en libertad en la calle, se les ve en la calle, cuando aquí hay presos políticos, personas que ni siquiera le permiten recibir visitas familiares. Es una situación tan grave que la señora era enfermera, decidió quitarse la vida porque
en visitas reiteradas a su hogar que nosotros realizamos y están documentadas audiovisualmente, le perdió fe al sistema de justicia venezolano. Inclusive se estaba bañando con agua de lluvia. Tenía los tobos allí, no hay agua en esa región del parque. Y la violación de sus derechos y de las circunstancias como se fueron generando las cosas, la llevó a un estado de indefensión total. Es por ello que nosotros estamos asistiendo a esta familia y en este momento que la estamos asistiendo, ellos nos pidieron que eleváramos la voz sobre estos calabozos, sobre la policía de Carabobo y cuál es la realidad de los detenidos por el caso de la muerte de Daniel Kelly en el estado Carabobo. Eso es todo, presidente, diputados. Gracias, diputado Lozano. Me parece que ese caso último que usted mencionó debe ser objeto, junto con la Comisión de Política Interior, de ser denunciado específicamente a los organismos internacionales como un ejemplo de las consecuencias de la falta de justicia en el país y de la complicidad del Estado con crímenes políticos como el que ocurrió con este joven y que llevó a su mamá al suicidio. Es un caso muy grave que debemos, además de seguirlo atendiendo, y lo felicito pues por estar pendiente de un caso de tanta sensibilidad humana como esa, en el expediente que estamos haciendo llegar a los organismos de derechos humanos a nivel internacional, hacerle llegar con detalles ese caso que realmente es tan trágico y que da tanto dolor saber que la señora pues tuvo que llegar a esa conclusión en una situación de indefensión tan grave, ¿no? Como la ha ubicado pues el sistema de justicia venezolano y el régimen político. Para continuar con la Comisión Permanente del Ambiente, tiene la palabra el diputado Luis Parra. Buenos días, señor presidente, colegas diputados. Desde la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, esta comisión permanente, hemos realizado dentro de este informe 6 reuniones ordinarias, 5 derechos de palabra que hemos otorgado, se realizaron 6 inspecciones técnicas. Además de esto, se han llevado adelante con el esfuerzo permanente del equipo técnico, político, por supuesto, de la propia comisión, 4 foros marcados en la ley de cambio climático, de la ley de la reforma de la calidad de agua y aire y, por supuesto, de la ley de la megareserva, de la creación de la megareserva y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y de potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco. Estos 4 foros han tenido como objeto fundamental que es colocar en el debate público nacional la importancia y el conocimiento también de lo que allí significa tener instrumentos legales que nos garanticen a nosotros que esos preceptos constitucionales que están establecidos allí claramente como unas normas ambientalistas que van en función de garantizar esos derechos transgeneracionales, podamos nosotros seguir desde el Parlamento ejerciendo nuestra función de legislación, pero también de control parlamentario. Y además de este control parlamentario, bueno, enaltecer la labor que por encima del boicot, del desconocimiento, del acecho que tiene el Parlamento en condiciones muy hostiles para poder cumplir la labor legislativa, bueno, allí agradecer a todo ese personal que gracias a ellos llevamos adelante dichas actividades. Asimismo también presentamos nosotros 3 acuerdos y se solicitó 4 derechos de palabra a la Asamblea, a la directiva de la Asamblea para presentar dichos acuerdos y la propuesta quedando pendiente por presentar 2 acuerdos, la modificación del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional con competencia de la Comisión Permanente acorde a la Constitución y el acuerdo del Día Mundial de la Tierra. Asimismo, se presentó para su distribución en la plenaria los proyectos de ley de cambio climático y la ley orgánica de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana, y se solicitó sean incorporados para su primera discusión, teniendo en consideración una observación que faltaba nada más el estudio de impacto económico sobre esta ley en particular.
Se trabaja también conjuntamente con las comisiones para elaborar el informe final y además de todo esto, una de las tareas fundamentales en este cuatrimestre que teníamos nosotros como comisión previsto era la creación de ese frente que es un tema ya de incorporación de la sociedad civil, de los sectores activos. Se conformó esa comisión promotora de este frente estratégico para la defensa del ambiente, donde ya están participando ONG, academias, aquí sectores como Fedecámara, algunas organizaciones muy puntuales ambientalistas, para lo que es en los futuros días, lo que es el manifiesto público que vamos a tener nosotros allí, con unos aspectos fundamentales. Exigir que el requisito democrático de este país se mantenga con vigencia ahora más que nunca. El segundo punto de ese manifiesto tiene que ver con la institucionalidad ambiental, que cada día está más desmantelada, y obviamente si no hay institucionalidad ambiental, la gestión ambiental es prácticamente que nula. Y lo peor de todo es que en este momento estamos enfocados en que esa información ambiental, que es fundamental para que nosotros podamos ejercer nuestro control parlamentario, bueno, podamos tenerla a la orden del día y hacer las exigencias de acuerdo a los indicadores, por organizaciones civiles, por ONG, de manera independiente, pero que institucionalmente el país tiene que rendirle cuenta en materia de gestión ambiental y cambio climático a los venezolanos y a los ciudadanos en general. Asimismo, en estas reuniones con los sectores también hemos hecho algunos enlaces en materia de lo que es el intercambio de esa experiencia legislativa, de esos instrumentos con embajadas como la Unión Europea, Francia, Reino Unido, y constantes reuniones con las universidades para seguir fortaleciendo lo que es la ley de gestión de cambio climático que queremos nosotros desarrollar en Venezuela. Al final de cuentas, como resumen, vamos a hacer entrega en detalle de un informe para la consideración de la Junta Directiva, y asimismo dentro de nuestro plan operativo en este cuatrimestre, de lo que teníamos previsto planificar y ejecutar como actividades, hemos logrado el 200% de nuestras actividades de cara a la responsabilidad que tenemos de seguir trabajando para garantizar un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, como lo establece nuestra Constitución. Es todo, señor presidente, colega diputado. Gracias, diputado Luis Parra. Es importante estar pendiente del estudio de impacto económico en el caso de la ley sobre el sur del Orinoco. Y le quería preguntar sobre la materia de desechos sólidos, ¿en qué han avanzado? En materia de la ley de la reforma de la ley de desechos sólidos, allí se está haciendo un trabajo, especialmente desde la Subcomisión de Ambiente, donde ya hay más o menos una realidad concreta sobre el diagnóstico de lo que es el tema puntual, porque no conlleva nada más el problema de la basura, sino también la recolección y disposición final de ella. Y obviamente estamos realizando las consultas necesarias para que en las próximas horas podamos dar lo que era la exposición de motivos y presentar el anteproyecto de esa reforma a la ley de los desechos sólidos en Venezuela. Muchas gracias. Es una ley de evidente interés nacional y de urgencia. Las municipalidades no pueden con ese problema ellas solas si no tienen un instrumento nacional, tanto de planificación como legislativo, que permita una cooperación, una coordinación entre el Poder Nacional y las municipalidades para enfrentar el tema de la basura, que como ustedes saben se traduce en salud pública y en tantos problemas, en vez de darle un aprovechamiento a los desechos sólidos desde el punto de vista técnico, como se realiza en muchas partes del mundo. Creo que es un tema de gran importancia. El tema de la basura ha colapsado en el país. Creo que tenemos que darle toda la importancia que tiene. Muchas gracias, diputado Luis Parra. Y por la Comisión de Medios tiene la palabra la diputada Olivia Lozano, en vista de que el presidente no consiguió pasaje para trasladarse a esta reunión. Sí, presidente, buenos días, buenas tardes ya. Nuestro presidente Johnny Rajal no pudo asistir por las razones ya expuestas de logística y como nos cuesta a todos los diputados trasladarnos de un lugar a otro. Nosotros en la Comisión Permanente de Medios y del Poder Popular y Medios de Comunicación, como ya le informó el diputado Johnny Rajal, estamos enfocando en nuestro trabajo de este primer semestre en la elaboración de expedientes
para llevar a la comunidad internacional en todo lo que tiene que ver con la violación sistemática por parte del régimen de los derechos de libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa. De hecho, este 14, 15 y 16 de abril asistimos el diputado Johnny Rajal y yo a la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde apoyamos y respaldamos el informe presentado por el representante de Venezuela, así como hicimos varias denuncias ante los países y ante los estados que representaran a la Sociedad Interamericana de Prensa en cuanto a la violación sistemática del derecho a la información y libertad de expresión y libertad de prensa. Y quería comentarles cómo en esa reunión y en todos los foros que se dieron, el problema de Venezuela, el tema de Venezuela estuvo en todas las mesas de trabajo. Todos los países de Latinoamérica reconocen que estamos en una gravísima situación, que se violan nuestros derechos sistemáticamente, que se desconoce la Constitución, se desconoce al pueblo y se intenta silenciar a través de la represión y la persecución. Y coincidieron los países de Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela en cuanto al ejercicio de los regímenes para impedir la libertad de expresión, para silenciar al pueblo y para reprimir a quienes levantan su voz en protesta por la situación que vivimos. La intimidación, la censura y el abuso de poder fueron una variable importante en todas estas exposiciones. Nosotros hemos conformado también en la Comisión de Medios una comisión permanente, hemos involucrado a todas las ONG que investigan sobre el tema de la violación de derechos de la libertad de expresión, que se han conformado, nos hemos conformado una comisión permanente para elaborar esos expedientes para llevarlos a la comunidad internacional. Este año, en 90 días hemos tenido 2.470 protestas del pueblo venezolano por falta de servicios, por violación a todos sus derechos, por falta de medicinas, por hambre. Y fíjense ustedes, el régimen no solamente intenta silenciarnos a nosotros, intenta silenciar también a los médicos de los hospitales que protestan, reprimiendo, persiguiéndolos, acosándolos. Y también a los dirigentes, a la gente de la base, al pueblo que denuncia, también intentan silenciarlos y callarlos, persiguiéndolos, acosándolos e incluso persiguiendo a sus familiares, como ya hemos visto que han hecho con algunos de los médicos, algunos de los profesores de las academias, algunos de los miembros que intentan elevar la voz de los venezolanos sobre la situación que vivimos. Ni hablar de los medios de comunicación que, utilizando instrumentos como la Corporación Maneiro y como Conatel para de esa manera ejercer presión sobre los medios de comunicación, que muchas de las emisoras hoy ya no son emisoras que comunican noticias, sino que han pasado a ser no de progobierno, sino música de otro tipo que no tienen nada que ver con las noticias, porque no tienen posibilidad de informar, porque al otro día los allanan y les quitan las emisoras. Así que nosotros en esta comisión vamos a seguir elaborando esos expedientes, incluso hoy y por tercera semana consecutiva, como usted decía, están los medios afuera y se les impide la entrada, violando flagrantemente la Constitución Nacional. No pueden entrar. ¿Pero qué intentan ellos? Silenciar la labor de la Asamblea Nacional, silenciar la voz del ciudadano que representamos, y por eso hoy está militarizada la entrada de la Asamblea Nacional cuando nuevamente impiden a los medios entrar. Nosotros en la comisión tenemos el compromiso de seguir elaborando esos expedientes y elevarlos a la comunidad internacional para que también tengan conocimiento de qué está haciendo el régimen, cómo abusa de su poder y viola flagrantemente todos nuestros derechos para impedir que estemos informados y que tengamos libertad de expresarnos. Es todo, presidente. Gracias, diputada Lozano. La Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, el diputado Luis Lipa.
Señor presidente, señores de la directiva, señores diputados, muy buenas tardes, muchas gracias. Me toca hablar sobre el caso de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Quiero decirle que sí hemos hecho algunos avances importantes. Hemos estado haciendo algunas actividades en lo que se refiere de enero, abril, hasta esta época, hasta este momento. Hemos hecho 5 reuniones ordinarias en las cuales hemos estado haciendo la instalación de la comisión, la aprobación de la agenda legislativa, la aprobación del informe final del proyecto de la Ley Semilla, la presentación del estatus del LOCTI, la presentación del estatus de la propiedad industrial. Posteriormente hemos estado haciendo 3 reuniones con empresarios y asociaciones, reunión con la Junta Directiva de FEDEAGRO, reunión de trabajo con FEDEAGRO, FEDEARROJA, asociaciones, la Universidad Central de Venezuela, otras universidades y otras asociaciones. También hemos estado con reuniones de diferentes sectores del cacao, al cual posteriormente me tardaré un poco más hablando sobre este punto, que me parece que debemos estar en alerta. Luego tenemos la primera discusión del proyecto de ley de semilla, en la cual fue admitida y fue hecha la primera discusión que fue aprobada el 24 de este mes de abril de 2018. Hemos hecho mesas técnicas sobre los diferentes proyectos de ley, uno sobre el proyecto de ley en el uso de las energías alternas, uno sobre el proyecto de mejoramiento de las razas genéticas, uno sobre el proyecto del LOCTI, 3 sobre el proyecto de semilla, 1 sobre el proyecto de la ley de propiedad industrial y así sucesivamente. Pero para resumir, señor presidente, quiero decirle que para los próximos días vamos a tener una consulta pública sobre el proyecto de ley de semilla en El Vigía. Vamos a empezar en El Vigía, en el estado Mérida, los días 10 y 11 de mayo del 2018. Por supuesto, esta consulta la vamos a hacer a nivel también de otros estados como Barinas, Portuguesa, en el caso de Acarigua, que nos tocaba primero, pero lamentablemente por algunos imprevistos se va a hacer posteriormente. Vamos a estar en Monaga, en el caso de Maturín, vamos a estar en Carabobo, vamos a estar en Guárico. También consideramos que debe ser Barinas y por supuesto Apure, el estado al cual yo represento. Debo informar también que tenemos una mesa técnica sobre el proyecto de ley de propiedad industrial. Hemos avanzado, pero esta es una ley que tiene algunas diferencias complicadas, algunas cosas muy complejas, que debemos llevarlo con mucha calma. Debemos consultar a mucha más gente, a muchas más personas al cual puedan emitir sus opiniones. Les estoy solicitando a cada uno de ellos que no solamente sea suficiente el hecho de asistir a las reuniones en tipo de consulta, sino que por favor hagan una exposición de motivo escrita para que repose como un banco de datos e información dentro de la comisión. A esto se coloca que las actividades incluso por hacer en lo que corresponde para este año es continuar con la aprobación del informe de segunda discusión del proyecto de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, continuar con la parte final de consulta pública de la Ley Semilla, aprobación del informe para la segunda discusión del proyecto de la Ley Semilla y aprobación del informe para la primera discusión del proyecto de ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En el transcurso de esta mañana tuvimos la visita de unos productores de cacao. Yo quiero colocar esto en alerta. Me parece preocupante que ya es un hábito o una costumbre de parte del gobierno nacional y de parte de algunas gobernaciones regionales, en el cual, vamos a hablarlo, el Estado Miranda, a través de la Corporación Miranda, quiere absorber y centralizar a los productores del cacao, no solamente en lo que corresponde a su estado, sino quiere hacerlo en las diferentes regiones del país. Estamos hablando de más de 17 estados, quiere asumirlo, quiere centralizarlo. Está tratando de crear una corporación socialista de productores de cacao, donde ellos le van a poner nombre y apellido. Y una vez más es una forma moderna de ocasionar invasiones y expropiaciones, porque el Estado en ese caso actuaría como una empresa mixta socioindustrial, donde sencillamente lo único que invierte son las condiciones en las cuales los demás tienen que trabajar. Por supuesto, a esto se están negando los productores de cacao. Estos señores que producen más de 30 millones de kilos anuales, ya en estos momentos no tienen garantizado ni siquiera 5 millones de kilos para este año. Eso ocasiona una grave situación.
Y por supuesto, la comisión tiene interés en conversar y por supuesto ya estuve conversando con la parte de la Comisión de Finanzas, la subcomisión agroalimentaria, con el diputado Andrés Eloy, para que nos incorporemos a escuchar a estos señores que pienso pues, que nos están colocando en estado de alerta. Eso significa un golpe más a lo que es el aparato productivo económico del país y por supuesto la ley Semilla evita pues, que el Estado actúe como monopolio de lo que es la producción del país. A esto también quiero decirle, señor presidente, que la comisión como tal considera y cree conveniente conversarlo con la directiva, la posibilidad de hacer algunas invitaciones a algunos gobernadores, independientemente de los alcances que podamos obtener, pero que eso se entienda como una de las funciones y atribuciones que le corresponde a nosotros como diputados y a esta Asamblea Nacional, invitar en condición de invitado, repito, y cabe la redundancia en este caso, no como interpelado, pero para que nos explique cuál es el empeño de seguir maltratando el aparato productivo económico. ¿Por qué? Porque ahora la cuota de reserva que utiliza el Estado Guárico, el Estado Apure, el Estado Cogede, el Estado Barinas y el Estado Portuguesa ha sobrepasado los términos que no existen legales como para solicitar reservas de más del 30% en el traslado de algunos productos como el queso, como el pescado, y en estos momentos están reteniendo gandolas en las alcabalas, en el cual el 30% de una gandola, 2 gandolas que transporte 100 reses, estamos hablando de 30 reses que habría que dejarlas, nadie se las pagaría inmediatamente y en el momento que las paguen le estarían pagándolas por debajo del precio de costo de verdad del productor. Entonces, la comisión considera oportuno hacer uso de lo que nos corresponde como Constitución, como Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional, para que estos señores, tanto alcaldes y gobernadores, den una explicación y por supuesto la población de estos sectores al menos se sienta que están siendo atendidos. Igual sucede en la zona del lago, el Zulia, con el caso del plátano, igual sucede en Maturín, Monaga, con otros productos que ellos elaboran. Señor presidente, eso es lo que hasta estos momentos tenemos y bueno, estamos realmente con mucha voluntad, con mucha actitud como para poder cumplir con las comisiones que se nos han encomendado. Muchas gracias. Gracias, diputado Luis Lipa. Sí, sabemos el esfuerzo que está haciendo en esa comisión. Creo que es muy oportuna la reunión de la comisión con la subcomisión de asuntos de política agroalimentaria, la Comisión de Finanzas, para ver todos estos temas, especialmente el tema del cacao. Creo que si un producto de exportación tenemos que debemos proteger y estimular y evitar que esos planes socialistas, que no son otra cosa que expropiaciones para destruir, porque si fueran para construir o apoyar la producción, bueno, serían bienvenidos, se apoderen. Le quiero contar una anécdota. En nuestro viaje reciente en la Unión Europea, el diputado Mata y el diputado Garza Zambrano me acompañaron en las poquitas horas que tuvimos fuera de agenda. Y llegamos al centro de Bruselas. Y en el primer sitio hay una venta de chocolate para traer algo, o llegar con algo en las manos del viaje. Y el señor nos dijo que el cacao, ahí fabrican el chocolate, que el cacao con que hacían el chocolate que le estábamos comprando era cosechado en Pedregal, en el estado de Mérida, ¿no? Y él nos lo decía con mucho orgullo sin saber que éramos venezolanos. O sea, el cacao es una de las maneras que tenemos de exportar, de tener divisas, de hacernos conocer en el mundo con un producto de tanta calidad y con seguridad que si le cae esa plaga, para no entrar en otras profundidades, acabamos también con el poco cacao que pueden producir estos valientes productores que han soportado todas las limitaciones. Es muy importante intervenir allí para protegerlos, para crear conciencia y para defender la producción nacional de un producto que, como en ese caso, es un producto de exportación muy valioso. Mercados internacionales, si se lo permiten, ¿no? Bueno, para cerrar la intervención de las representantes de las comisiones, tiene la palabra la diputada Mariela Magallanes, en representación de la Comisión Permanente de Familia. Buenos días, señor presidente, colegas diputados. Bueno, la Comisión de Familia, desde su inicio este año,
presentó una agenda legislativa en la cual se basó en visualizar el problema crítico que vive la familia como gran víctima de la situación de crisis que estamos viviendo los venezolanos. Y el 15 de febrero, en el inicio de la comisión consultiva, donde íbamos a dar el informe de lo que íbamos a hacer para este año, la Comisión de Familia presentó el RIBE, que es una herramienta informativa que generaría información oficial para determinar no solamente la carga social que está quedando en el país a consecuencia de la migración, sino de alguna manera también estar en contacto con los venezolanos en el exterior, y de esta manera nos permitía a nosotros trabajar en conjunto con la Comisión de Política Exterior, determinar y ayudar lo que significaba el resultado que generaría este instrumento legislativo y este instrumento que está al servicio de los venezolanos, tanto en el país como en el exterior, para poder generar información oficial y poder también trabajar en futuras políticas públicas para que lo que están viviendo los venezolanos no tenga alguna solución. Datos oficiales ya hemos dado en este transcurso del inicio del RIBE. Hay una página, en la página web de la Asamblea Nacional se encuentra, y los venezolanos pueden entrar de manera fácil para poder inscribirse. Y uno de los factores que ha determinado el RIBE, uno de los resultados que para nosotros es muy crítico, es el impedimento de la reunificación familiar que hoy está sucediendo con los venezolanos, tanto que viajan como de las familias que quieren reunificarse con sus hijos y sus familiares que dejan aquí en Venezuela, sobre todo por el impedimento de la violación del derecho a la identidad. Aquí nosotros queremos hacer, una vez que entreguemos el primer informe, que vamos a dar los datos, a entregarlos a la Comisión de Política Interior y a la Comisión de Política Exterior, ya que el mes pasado se abrió una subcomisión de esta comisión para tratar el tema de los consulados en el exterior, y a la Comisión de Política Interior por el impedimento que tienen los menores de edad y los venezolanos en sacarse los pasaportes, inclusive ser cedulados o poder tener el instrumento del pasaporte para poder viajar y reunificarse con su familia. En base al RIBE, nosotros hemos hecho varias actividades. Visto en el marco de los días santos, nosotros nos dirigimos al nuncio, tuvimos un encuentro con el nuncio apostólico que nos permitió a nosotros tener un encuentro con él y llevarle directamente una carta al sumo pontífice, su santidad Francisco, a quienes le pedimos por favor elevar unas oraciones y una plegaria para elevar el espíritu de los venezolanos, que en estos días de fe y de días religiosos para los venezolanos era muy importante, y nosotros nos dio mucho beneplácito la respuesta que tuvo el Papa en la homilía del domingo de resurrección, cuando le dedicó parte de sus oraciones y parte de la homilía al pueblo de Venezuela, incluyendo al pueblo de Siria, sobre todo para visualizar la crisis, una vez más, la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos. No solamente en Venezuela, sino también el motivo de la diáspora es la situación de crisis humanitaria. Hemos tenido encuentros muy importantes con instancias y organizaciones que han venido trabajando a lo largo de estos años y en los últimos 2 años de esta nueva legislación, que han trabajado con la Comisión de Familia, como ha sido Cáritas de Venezuela. Nos hemos puesto en contacto con los directores de familia para tratar el tema de los valores, el tema de cómo el Estado ha querido sustituir el rol de la familia como tal, como el rol proveedor, porque el sistema político que se ha querido implementar en Venezuela automáticamente elimina el rol de la familia, queriendo ser el padre el que en este caso abarca la superación de los venezolanos, y eso es algo muy grave porque nos estamos convirtiendo en unos ciudadanos dependientes y forma parte del plan político de control social. El proyecto de ley, a raíz de hemos tenido del RIBE, hemos hecho varias actividades, entre esas un foro sobre la situación de la familia a consecuencia de la diáspora. Pudimos determinar cómo a través de los ponentes, ponentes muy destacados que nos permitieron también darle visión de lo que están viviendo los venezolanos a la hora de tomar la decisión de irse. Uno de los
de los motivos por el cual en los últimos tiempos los venezolanos se están yendo es por la situación económica, el desprendimiento de la familia, el desmembramiento de la familia, la separación familiar y la falta de valores. Y el hecho de cómo esto afecta a la infancia en este momento en el país, que es uno de los más vulnerados, y también a los adultos mayores, que estamos viendo escenarios como, por ejemplo, niños que cuidan abuelos o abuelos que cuidan niños y que se encuentran de repente en situaciones más vulnerables, y eso hace que aumente la brecha de la pobreza en el país. El año pasado, este año con los resultados en COVID, hablábamos sobre, se dieron los resultados como por ejemplo el hecho de que los venezolanos, el 87% de los venezolanos es pobre de ingreso. En estos momentos se toma como coyuntural, pero si no hay una situación o una política o un arreglo de lo que significan las políticas económicas del país, eso tiende a aumentar, y la diáspora y el éxodo de los venezolanos en los próximos meses puede aumentar, y eso generaría mayor crisis en la región. El otro tema, y eso con referencia a lo que nos habló el compañero Carlos Lozano, sobre el suicidio de una madre que por falta de impunidad tuvo que tomar esa decisión lamentable, y vemos cómo esta crisis afecta directamente a la familia, y es una madre que al ver asesinado a su hijo y con la impunidad que existe en el país, que no hay justicia, lamentablemente tomó la decisión de hacerlo, la cual nos solidarizamos con esa familia y en esta tragedia que están viviendo. Pero la familia vive una tragedia todos los días. Todos los días hay muerte por falta de medicina, hay niños que están naciendo cada vez más desnutridos. El 33% de los niños están de 0 a 2 años en este momento, están en una situación vulnerable y de muchísima alarma, que en este caso nosotros tenemos que proveer herramientas que puedan permitir seguir presionando para que esto cambie, y sobre todo cuando llegue el cambio político en el país. Nosotros entendemos que la situación que están viviendo la familia cuando sale del país es por una situación personal, pero es a consecuencia de la crisis. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado no haber brindado el desarrollo integral de la familia. Tenemos por hacer varias visitas en varios estados, a consecuencia tanto del RIBE, que ha sido una herramienta de verdad, que ha sido un enlace con la sociedad y con la comunidad. Tenemos pensado viajar al Zulia para tratar el tema de mujeres asesinadas de manera sospechosa en el exterior, y que de alguna manera cuando decidieron irse fue también para ir a buscar una calidad de vida, dejaron carga social, dejaron familia, y el Estado no les ha dado la garantía a esas familias de por qué mueren estas mujeres en el exterior. Del caso del Zulia han salido otros, como en el estado de Trujillo y varios estados de Venezuela, pero está sucediendo que en Venezuela muchas mujeres, por buscar una mejor condición económica, están siendo víctimas de tratas de blancas, y eso lo tenemos que decir y denunciar, porque no se sabe qué es lo que está pasando y están cayendo en manos de mafias que están aquí adentro y fuera del país. Y tratar el tema también en el próximo foro, y este es el mes estamos en el mes de la familia, y el 15 de mayo es el Día Mundial de la Familia. Nosotros pensamos hacer un acuerdo donde pretendemos que el tema de la familia y la crisis social se trate. Junto con ese acuerdo también salga una solución y salga una herramienta que pueda permitir que a los venezolanos protección de la situación que están viviendo. El tema también de las enfermedades silenciosas, la depresión a consecuencia de las crisis. Estamos viendo cómo están aumentando los suicidios de los venezolanos a consecuencia de falta de medicinas, no quieren morir de esa manera, no quieren morir por falta de hambre. El hecho de que de cómo se aumenta la crisis psicológica de las madres o los padres que no pueden darle alimento a sus hijos, ha generado situaciones de estas enfermedades que son silenciosas y que las vamos a tratar también en foros donde van a haber destacados ponentes. Y para culminar, el tema, a nivel legislativo, en la comisión se está trabajando todavía la ley de la reforma de la LOBNA, eso está en la subcomisión de niños, niñas y adolescentes, y la ley de la obligación con el adulto mayor de la familia, que eso lo está tratando la diputada Adi Valero, y también tenemos pensado ir al estado Mérida, donde vamos a hacer un trabajo junto con el diputado Arnoldo Benítez, de la subcomisión de adultos mayores, para tratar el tema de la ley y poder introducirla en el primer semestre de este año, que ya está bastante adelantada. A raíz de la situación del hambre, en la Comisión de Familia
se introdujo tratar y el tema de la ley contra el hambre, que ya se había introducido en el año 2005 cuando Nicolás Maduro era presidente de la comisión. Nosotros entendemos que hay otras comisiones como la subcomisión agroalimentaria de la Comisión de Finanzas que está tratando el tema. Hoy fue la primera reunión de trabajo, nos acompañaron instancias como Cáritas de Venezuela, el Observatorio Nacional de la Salud, Fundación Bengoa, el doctor Rodrigo Agudo, la UNICEF, médicos especialistas en materia nutricional e interna, que de lo que se salga hoy de la reunión de esa mesa de trabajo, nosotros la haremos llegar a nuestros colegas de las diferentes comisiones, porque entendemos que el hambre es un tema transversal y que necesitamos estar todos involucrados para dar una herramienta importante de protección, en este caso a las familias, donde las madres venezolanas, la madre en su etapa de fertilidad, y unos datos importantes que decía la doctora Marianela Herrera, 8 millones de mujeres están en edad fértil. Y cuando no hay una campaña de prevención, y para ello es muy importante los medios de comunicación y una política de Estado, donde las medidas de prevención puedan ser eficaces para evitar también embarazos precoces o embarazos que no puedan ser deseados, eso es importante para lo que significa la planificación familiar. Creo que el tema de la familia y la comisión este año está haciendo un trabajo bien importante, un trabajo donde se está visualizando el trabajo de la familia, el rol de la familia y sobre todo los más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, para poder desde la Asamblea Nacional este año tomar y sacar herramientas importantes para garantizar el desarrollo de la familia. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, diputada Mariela Magallanes. Con la intervención de la diputada Magallanes, damos por concluido el primer punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, señor secretario. Segundo punto, consideración de asuntos de interés político nacional e internacional. Estado presidente. Gracias, secretario. En este punto tiene la palabra para iniciar la diputada Delsa Solórzano. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. En efecto, para denunciar formalmente un hecho que es público, notorio y comunicacional, un hecho que el país bien conoce, pero que la Asamblea Nacional no puede mantenerse al margen del mismo y no puede tampoco simplemente dejarlo de soslayos, sino que además nosotros debemos abrir la investigación que corresponda. Y me refiero a los allanamientos ilegales en las residencias de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron legítimamente designados por esta Asamblea Nacional. Hemos sabido, además, de primera mano de los propios magistrados, que incluso hubo una terrible situación de secuestro para con la hermana de la magistrada Elenis Rodríguez, quien fue convocada, invitada, entre comillas, a la sede de la Policía Política con la finalidad de declarar yo no sé sobre cuáles hechos, porque el único hecho que existe es que hubo magistrados que fueron designados por esta Asamblea Nacional y que hoy lamentablemente se tienen que encontrar en el exilio debido justamente a la persecución política. Asimismo, fueron allanadas las residencias e incluso una posada que le pertenece a una de las magistradas, la diputada Scioli, y en efecto esto es violatorio no solamente de la Constitución y de la ley, sino de los principios más básicos del derecho. Los principios que rigen el derecho penal hablan claramente de la pena como un asunto de carácter absolutamente personal. La responsabilidad penal es personal porque lo dicen los tratados internacionales en esta materia que ha suscrito Venezuela, porque lo dice el capítulo 1, el título 1 del Código Penal, y porque lo dice nuestra Constitución en su artículo 44, numeral 3, cuando claramente señala que la responsabilidad penal, la pena no puede trascender de la persona condenada. De tal manera que si hubiera algún delito, que no lo hay, cometido por estos ciudadanos magistrados, es a ellos a quien debe investigarse y no a sus familiares. Este hecho es un símbolo atávico completamente de la Edad Media, cuando se perseguía a la familia para poder apresar a la persona que supuestamente había cometido un delito. Y es símbolo también de las cruentas y crueles dictaduras militares, que es en efecto la situación que estamos nosotros hoy viviendo lamentablemente en nuestra Venezuela. Queremos informarle
señor presidente, que en este sentido nosotros hemos abierto la investigación en la Comisión de Política Interior y aun cuando no nos respondan, hemos remitido comunicación a los distintos entes solicitando información sobre esto, porque en efecto, y con esto concluyo, señor presidente, evidentemente cuando se nos deniega la justicia, se abren los caminos de la comunidad internacional a la cual acudimos permanentemente, porque hay que dejar constancia de lo que ocurre hoy en Venezuela y porque hoy no hay justicia en Venezuela, sí la hay a nivel internacional, pero pronto también la habrá en nuestro país. Esto, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Creo que es muy importante la denuncia y que la Comisión de Política Interior debe mantenerse haciéndole seguimiento al caso. Estamos frente a temas de terrorismo de Estado aplicado cobardemente contra familiares de personas que supuestamente han cometido delitos de acuerdo al criterio político del gobierno. De manera que son casos gravísimos que aun cuando se espere el momento oportuno para llegar a la justicia internacional, se debe alertar al Organismo Internacional de Derechos Humanos sobre esos hechos en caliente, de manera que tengan la información al día. Bueno, tiene la palabra entonces para continuar con el derecho de palabra sobre otro punto muy importante que concierne al diputado Tomás Guanipa, el diputado Alfonso Marquina. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Voy a presentar la foto de este joven venezolano. Su nombre, Luis Fernando Cejas. Este joven venezolano fue miembro de la Guardia de Honor Presidencial. Aquí están sus credenciales. Se presentó en la ciudad de Cúcuta ante las instalaciones de ACNUR, pidiendo su condición de refugiado en la República de Colombia, y en su declaración ante las autoridades de ACNUR señala que él y 3 funcionarios más, es decir, 4 guardias de honor, fueron comisionados a investigar sobre la vida del diputado Tomás Guanipa el 5 de octubre del año 2017. Ellos hacen las pesquisas, presentan el informe según la declaración de este joven Luis Fernando Cejas el 6 de noviembre, donde le informan a sus superiores dónde vive Tomás Guanipa, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, dónde estudian, cuáles son los vehículos en que él se traslada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un informe de inteligencia, según lo declarado por el señor Luis Fernando Cejas, bastante detallado. Según la declaración de este joven, el 10 de noviembre se les ordenó a él y a 4 funcionarios más, Lenín Delgado, Daniel Henao y William Moreno, la liquidación física de Tomás Guanipa. Orden a la cual se negaron a ejecutar. Este señor hoy es desertor porque desde esa fecha, cuando se negaron, según sus palabras, a acatar una orden de asesinar al diputado Tomás Guanipa, de manera misteriosa, según sus palabras, insisto, tanto el señor Lenín Delgado como Daniel Henao y William Moreno han fallecido de manera bastante sospechosa. Ante el temor de este señor de sufrir el igual percance, se ha ido del país y está en Colombia denunciando esta situación. De ser cierto lo declarado por este joven, estamos ante un hecho gravísimo. Ya no se trata de tratar de silenciar a los diputados impidiendo el ingreso a este Parlamento de los medios de comunicación. Ya no se trata incluso de la privación de libertad de los diputados a través de la judicialización de la política, violentando un derecho constitucional universal como es la inmunidad parlamentaria, sino se trata de la exterminación física de diputados. Por eso, ante la gravedad de estos señalamientos hechos
bajo declaración pública por este ciudadano Luis Fernández Cejas en la ciudad de Cúcuta ante las autoridades de ACNUR. Yo quiero solicitarle formalmente a la Comisión de Política Interior que abra una investigación, de ser necesario que nos traslademos a Cúcuta a entrevistarse con este joven venezolano para tratar de constatar la veracidad de lo aquí denunciado. Esto sería un hecho gravísimo, yo creo que sin precedentes en Venezuela, donde se pueda estar ordenando la exterminación física de los representantes legítimos del pueblo de Venezuela. Sin adelantar, por supuesto, criterios sobre la veracidad o no de lo declarado por este joven, creo que ya la sola declaración es un hecho grave que nos obliga a nosotros a hacer una investigación. Si en Venezuela tuviésemos Estado de Derecho y existieran realmente instituciones que actúen con apego a la Constitución, ya de oficio la Fiscalía y otros órganos de seguridad estarían investigando este hecho. Lamentablemente, de ser cierto lo que está denunciando este joven, son los propios órganos de seguridad los que están dando la orden de cometer estos delitos atroces, no contra la integridad física de un diputado, sino contra la democracia venezolana. Así que solicito y espero contar con el apoyo de todos los diputados que a esta investigación se le dé un carácter urgente y prioritario en la Comisión de Política Interior. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios.